Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, promoviéndolos siempre. Amar a la familia significa individuar los peligros y males que la amenazan para poder superarlos. Amar a la familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca su desarrollo. Finalmente, una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy, con frecuencia tentada por el desánimo y angustia por las dificultades crecientes, razones de confianza en sí misma, en las propias riquezas de naturaleza y gracia, en la misión que Dios le ha confiado. Es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto. Es necesario que sigan a Cristo. Familiaris Consorcio, número 86. Sean todos bienvenidos a este tercer día de actividades de la Semana Educativa y Cultural de nuestro Seminario Diocesano de La Paz. Hoy abrimos las puertas de esta institución especialmente para nuestros hermanos que estudian en la Escuela de Teología de nuestra diócesis, maestros, religiosas y seminaristas. Con esta ponencia magistral titulada La familia en la situación actual, retos y perspectivas, queremos hacer notar la voz e importancia para la Iglesia, más aún en la realidad en la que vivimos y por los riesgos por los cuales estamos pasando en la institución más lastimada y dolida, que es la familia. Sin más preámbulo, recibimos al Padre Manuel Leal, vicerrector de nuestra institución del seminario y responsable de dirigir esta semana cultural. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto y con mucha alegría a la comunidad de nuestro seminario, a los sacerdotes del equipo formador, a nuestros alumnos del Seminario Diocesano de La Paz, a quienes pertenecen a la Escuela Diocesana de Teología y están al pie cada miércoles aprendiendo, creciendo en la fe y en los diversos talleres que les ofrecemos, y a quienes de una manera muy especial les hemos hecho la invitación a que nos acompañen tanto a esta semana cultural vocacional como especialmente a la ponencia del Padre Eduardo Ortiz Alonso. Y pues también, sobre todo, saludo a los nuevos invitados, a los llegados de nuestras diferentes comunidades de la diócesis, de aquí de La Paz, familiares, amigos, papás, familias de los seminaristas, movimiento familiar cristiano, etcétera, etcétera. Y pues con mucho cariño también a quienes nos acompañarán a través de esta transmisión. Me complace mucho el recibir en nuestro seminario a un muy querido profesor, sacerdote y amigo, que es el Padre Eduardo Ortiz Alonso. Él pertenece a la Arquidiócesis de Tijuana y desde allá ha venido con muy bonita respuesta a compartir con nosotros el tema que ya se ha mencionado, que es el tema de la familia. Quiero destacar que ese tema pues lo eligieron los propios seminaristas pensando en el valor de la familia, en la doctrina de nuestra Iglesia Católica y también en que esta ponencia nos pudiese ayudar a todos pues a crecer en torno a nuestra fe en la familia, a valorarla, también a obtener algunas perspectivas desde el magisterio de la Iglesia que nos puedan ayudar a defender pues la institución tan esencial que es la familia. Me da mucho gusto pues recibirlo, Padre Eduardo Ortiz, y gracias por su presencia. Estoy seguro que les agradará y también al final se podrán hacer algunos comentarios o algunas preguntas. Pues sean todos bienvenidos. Gracias. Muy bien, como ya han dicho, preside esta ponencia magistral el presbítero doctor Eduardo Ortiz Alonso, quien es originario de Caborca, Sonora,
Es también médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó sus estudios eclesiásticos de filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Tijuana. Posteriormente realizó sus estudios de doctorado en teología moral en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia. Lo recibimos con un fuerte aplauso y cedemos el uso de la palabra. Vamos a poner el cronómetro para no excedernos. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes, sobre todo porque cuando yo era seminarista, en el tiempo de 1986 al 93, pues teníamos ahí algunos compañeros, ahora sacerdotes, otros como en todas las comunidades de seminario, pues no se ordenaron, pero que siguen siendo amigos cercanos. Y naturalmente con el paso del tiempo como formador, como docente, pues se mantuvo la comunicación con la diócesis de Tijuana y muchas veces soñamos este seminario. ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? Ok. Soñamos este seminario pues como una posibilidad, ¿verdad? Aun cuando ello significaba que muchos de nuestros compañeros pues irían dejando ya aquello que fue el seminario regional de la Baja California y Sonora por un tiempo, si bien no de manera oficial, sí en cuanto al número de alumnos. Me da mucho gusto ver que va muy fuerte y muy bien y ver pues que hay una comunidad entusiasta que es un signo de esperanza en la península, particularmente para la Baja California Sur. Bien, cuando recibí la invitación le dije, bueno, vamos viendo. Ya después dije, ok, y luego me di cuenta que era el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Dije, ay caray, bueno, pues vamos a hacer espacios. Y luego recibí varias comunicaciones, la última me pedían que hablara sobre la familia. Y dije, no, pues este tema, como lo piden, exige como un año de un curso completito, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a intentar hacer alguna mención sobre el tema que se solicita, buscando precisamente de encuadrar. Y lo primero que hay que hacer es entender que lo que actualmente se nos pide es que hay que aceptar la realidad de la familia de hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos pastoral familiar, a veces decimos, bueno, es que esta imagen de familia que tenemos en la cabeza no existe. Algunos movimientos, por ejemplo, solamente integraban matrimonios que estuvieran casados por la iglesia, como comúnmente decimos. Y ello dejaba fuera a muchas otras familias. Cuando hablamos de familias, por ejemplo, en una escuela, si analizamos la proveniencia, el origen, el perfil de las familias de los alumnos, pues a veces nos damos cuenta de que no es lo que tenemos en la cabeza. Lo mismo en los seminarios. Cuando nosotros vemos los perfiles de las familias de las cuales provienen alumnos y formadores, pues nos damos cuenta que en ocasiones no es el perfil ideal que nosotros podemos aspirar y sin embargo es nuestra realidad. Al hablar de aceptación, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad de lo que la familia es en nuestros días. Segundo, integrar. ¿Integrar en qué? En todo lo que sea posible, dentro de los márgenes que la Iglesia nos propone, que no son pocos, son muchos. Y acompañar en esa integración. ¿Cuántas veces nosotros vemos que se integran a un grupo
una pareja y que después poco a poco son evangelizados y llega el momento en que dicen, bueno, ahora quiero casarme, queremos casarnos. Ok, pues en ese caminar juntos, en ese acompañar cuando las situaciones lo permiten, pues vamos viendo la acción de Dios en las conciencias y en los matrimonios, que a veces pues surgen también imprevistos que nos ayudan a poner más el plan de Dios, la voluntad de Él en práctica. Mi área específica es la moral familiar. Y si nosotros decimos, bueno, ¿qué es eso de la moral familiar? Puede decirse que es el conjunto de valores y normas que viven los integrantes de una familia, como quiera que ésta esté constituida. Aún ante esos valores que se viven en las familias, podemos hacernos un interrogante. ¿Qué valores son original y estrictamente cristianos? Sabemos que todo lo bueno viene de Dios, pero específicamente cristianos dentro de una historiografía, ¿cuáles de estos valores, puedo decir, son específicamente cristianos? A veces damos por hecho que todos, a veces dicen que ninguno. Bueno, pues hay que revisar un poquito para ver qué es lo específicamente cristiano dentro de esta moral familiar y cómo se integra con aquello que ya se tenía en otras épocas y culturas. Como sabemos, las normas del matrimonio están sujetas a un desarrollo histórico y a un cierto proceso de relativización. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí. Por ejemplo, para Agustín, la comunión carnal entre los esposos era tolerada solamente por el bien de la prole y era considerada pecaminosa. Para Santo Tomás en el siglo XIII no podía ir en contra de Santo Tomás, pero decía pues que era algo así como un pecado venial, ¿verdad? Con un signo de la cruz en la frente, ya con eso se quitaba. Y el Concilio Vaticano II nos dice que es participación del amor de Dios dentro de la familia. El mismo acto, la misma realidad, pero con enfoques muy diferentes. Valoraciones que llevan consigo una cultura, un tiempo, que definen, pues ahora sí que el pensamiento de todo ser humano. Se busca integrar lo bueno y valioso y cuestionar aquello que no está de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Esa es la tónica que nos caracteriza como iglesia. Integrar lo bueno, lo valioso, e ir haciendo un discernimiento de aquello que no está de acuerdo. Pero para ello pues tenemos que saber cómo hacer ese discernimiento. Bueno, les invito a una visión relámpago, un poquito de la realidad social de la familia en distintas épocas y geografías. Vamos a retomar un poquito así, aunque sea de relámpago, lo que fue la antigua Grecia y Roma, porque son la cuna del pensamiento de Occidente. Retomaremos también, naturalmente, alguna palabra sobre estos mismos conceptos en la Sagrada Escritura. Y en un tercer momento, ya en nuestra realidad, en lo que es nuestro continente y un poquito, ya ahora sí entrando en materia, más directamente la realidad actual. Esto nos va a ayudar a desdramatizar, ¿verdad? Porque a veces queremos rasgarnos las vestiduras y ya viendo las cosas en la historia decimos, bueno, pues esto, si bien no estamos de acuerdo, decir que es una novedad absoluta, caray. Bueno, empecemos con el periodo del siglo VIII al siglo I antes de Cristo en Grecia. ¿Cómo se entendía la familia? La familia era constituida de una manera patriarcal, una familia nuclear, y el matrimonio tenía como objetivo la procreación de hijos legítimos. Las personas mayores quizás se acuerden, y los sacerdotes mayores, así como el padre Juan, que ya tiene muchos años de ministerio. ¿Dónde está? No le tocó.
Pero había libros de hijos legítimos e hijos naturales en los registros parroquiales. Los historiadores pues dan cuenta de ello. ¿Cuáles eran los legítimos? Aquellos que habían nacido en un matrimonio sacramentado, y los naturales fuera de ese matrimonio. Bueno, esa idea viene desde los griegos. Los legítimos eran los nacidos dentro del matrimonio y los que no eran legítimos fueran hijos denominados naturales. Y quien diga que es una novedad de la iglesia o de... No, eso ya viene desde siglo VIII antes de Cristo en los griegos. Y si le buscamos en Babilonia o en Egipto, vamos a encontrar más sorpresas de ese tipo. El divorcio en Grecia era legal y común. Los hombres tenían el derecho a divorciarse si no se cumplían sus expectativas, o sobre todo si faltaban los hijos. Que no hubiera hijos era algo que no era bien visto. Por lo mismo, una de las funciones principales de la familia era la educación de los hijos. Y la religión estaba estrechamente ligada a la vida familiar. Cuando yo veo esto en la cultura romana, griega, digo, bueno, ¿qué tan estrechamente ligada a la vida familiar está actualmente la religión? Creo que ahí salimos un poquito trasquilados o debiendo a los griegos antiguos. Matrimonio, sexualidad y divorcio. En la antigua Grecia, la homosexualidad y el matrimonio eran dos conceptos distintos. No se hablaba de matrimonio entre personas del mismo sexo. La homosexualidad era una práctica común, aceptada por la sociedad griega. Incluso tenía un talante pedagógico. Había reglas, estructuras y cuanta cosa. Se daba entre hombres adultos y jóvenes principalmente, y era vista como una expresión sexual y de relación social. Los roles de género estaban definidos. El hombre era el proveedor y protector, y la mujer se encargaba del hogar y de la crianza. Hasta la fecha yo creo que esta es una situación que prevalece en muchos hogares. El caso de mi familia, por ejemplo, mamá gracias a Dios vive, tiene 88 años, y ella es maestra. Y cuando se casó, dejó de dar clases hasta que ya crecimos, se dedicó al hogar, ¿no? Una clara determinación de roles dentro del matrimonio. El hombre que trabaja, que provee, y la mujer que se encarga del hogar y la educación. Incluso entre nosotros como familia teníamos también determinadas actividades por roles. Papá y yo nos encargamos de bañar perros, lavar carros y limpiar el patio. Mamá y mis hermanas se encargaban de todo lo que era el interior de la casa. Si vemos, pues sí existía una determinación por roles de género dentro de lo que es la Grecia clásica, que les digo, hasta la fecha en muchos hogares todavía permanece. ¿Qué más hay que decir? Gracias. La heterosexualidad era valorada y la procreación era vista como una función importante del matrimonio. La homosexualidad y la bisexualidad eran aceptadas, pero ni se casaban y obviamente pues no había hijos en ese tipo de relación. El concubinato hetero y homosexual no era equivalente al matrimonio. No era equivalente al matrimonio. El matrimonio tutelaba el derecho de la madre y los hijos. Las concubinas y concubinos eran generalmente más jóvenes y solían pertenecer a un estrato social inferior. Los hijos de una relación de concubinato no tenían los mismos derechos que los hijos del matrimonio legítimo. Ya dijimos, ¿verdad? Hijos legítimos e hijos naturales. Y su estatus social, económico, jurídico tampoco era igual. El divorcio no era una práctica común y se podía dar por diversas causas: adulterio, abandono, esterilidad, impotencia. Los divorciados a menudo eran objeto de críticas y desprecio social. La poligamia y la infidelidad eran comunes. Violencia doméstica y urbana. La violencia doméstica no era considerada un delito, más bien era considerada una cuestión de la vida privada de cada familia. Los hombres tenían derecho a ejercer cierta violencia como una forma de disciplina y control.
Pero en algunas comunidades griegas esta violencia no era bien vista. El adulterio se tenía como delito que afectaba principalmente a las mujeres. Se esperaba que los hombres mantuvieran cierta libertad sexual. Si bien no les aplaudían, había más tolerancia al adulterio masculino. Violencia urbana. No sé aquí en Los Cabos, pero en Tijuana está un poquito violento. La parroquia donde estoy, en 3 años y medio, van 42, 43 personas que han ejecutado en un perímetro donde está la casa parroquial de 3 cuadras a la redonda. Así que imagínense, ¿verdad? Bueno, ya entonces en la Grecia clásica había violencia urbana, entre clases, entre uno y otro pueblo, entre libres y esclavos, etcétera, etcétera. Drogas y adicciones. El uso excesivo del alcohol y otras sustancias como el opio, el cannabis, la mandrágora, la belladona, era común en la sociedad griega y tenía usos religiosos muchas veces, pero no se consideraba una adicción en el sentido actual de la palabra. Hasta aquí esta mirada a vuelo de pájaro con muchísima generalización de Grecia. Pasemos a Roma antigua. Y veremos que es más o menos del 753, fecha en que se atribuye la fundación de Roma, al 476 después de Cristo. ¿Cómo era la familia ahí? Era una familia patriarcal extendida, involucraba hijos, nietos, bisnietos, primos, una familia extendida. Y el matrimonio tenía como objetivo la formación de alianzas sociales, políticas. Los arreglaban los padres. Los esposos tenían la propiedad de sus esposas y los hijos eran valorados y en consecuencia su educación era algo muy importante. El divorcio era común y era legal. La religión también estaba unida íntimamente a la vida familiar y el matrimonio era considerado un deber cívico y religioso. Se basaba en un contrato legal y económico. Ojo, un contrato. ¿Cuál es el concepto que actualmente tenemos nosotros en la iglesia canónicamente sobre el matrimonio? Bueno, pues eso viene ya desde los romanos. La homosexualidad y la bisexualidad eran comunes en la sociedad romana y podían coexistir con el matrimonio de manera separada. O sea, podían tener relaciones fuera del matrimonio, pero seguían casados o casadas. No se esperaba que los hombres homosexuales o bisexuales renunciaran a la posibilidad de casarse y tener hijos. La procreación era altamente valorada. O sea, podían ser homosexuales o bisexuales, pero tendían a casarse y tener hijos, porque el matrimonio y tener hijos era algo importante. El concubinato heterosexual era una práctica común entre las clases más desprotegidas. No era ilegal, no tenían derechos de propiedad o herencia legal. La relación podía ser tan duradera y comprometida como un matrimonio. En cambio, el concubinato homosexual era más común en las clases altas. ¿Por qué había más concubinato heterosexual entre las clases más desprotegidas? Porque implicaba un proceso, una ceremonia, un trámite, que a veces pues estaba fuera de su alcance, ¿no? Entonces el concubinato se daba con mayor frecuencia en las clases sociales más desprotegidas. El adulterio era un delito grave, pero el adulterio del esposo era visto con indulgencia. El divorcio era una práctica común y relativamente sencilla. Se permitía por mutuo acuerdo, por iniciativa de una de las partes. También se originaba por infidelidad, maltrato, esterilidad, si no tenían hijos era un problemón, e incompatibilidad de caracteres. ¿Les suenan todavía las causales del matrimonio, algunas que se nos mencionan en el derecho canónico? Bueno, pues el derecho canónico es por todos conocido que tiene pues bastante relación con el derecho romano. ¿Había violencia doméstica? Sí, era una práctica común y aceptada en la sociedad. El padre de familia podía ejercer una cierta violencia como en los griegos,
Poco a poco se fueron adoptando leyes para proteger a las mujeres y cuando llega el cristianismo, entonces las actitudes hacia la violencia doméstica comienzan a cambiar. Violencia urbana sí había, entre ricos y pobres, entre esclavos y libres, entre plebeyos y patricios. Dicen que el Trastevere era una de pleitos en ese tiempo, ¿verdad? Ahora es una zona de restaurantes ahí, muy agradable en Roma. Drogas y adicciones. En Roma, el uso de drogas y alcohol estaban relacionados con la cultura del vino en festividades religiosas y sociales. La cerveza era de uso frecuente, se usaba el opio, la dormidera, la mandrágora como analgésico y sedante, y pues también usaban la amapola, la belladona, se consumían en pequeñas cantidades por sus efectos alucinógenos. El uso excesivo del vino y otras bebidas alcohólicas a menudo se asociaba con comportamientos inapropiados y con violencia. Estamos hablando de Roma antigua, no estamos hablando de nuestra sociedad actual. La familia en el Antiguo Testamento, a ver cómo andamos de tiempo. Bueno, vamos a decir simple y sencillamente algún dato del Antiguo Testamento. Yo creo que eso ya lo conocemos más, ¿verdad? La familia extendida era pues la unidad social básica. Se daba importancia a la procreación, a la educación. La poligamia era común en la sociedad, especialmente entre los hombres ricos y poderosos. Hay que entender que el Antiguo Testamento no es un periodo breve de tiempo y que en él subsisten pues distintas mentalidades y culturas, No van a pensar que es una generalización, sino que se habla en general de la familia en el Antiguo Testamento. El padre era responsable de la educación, la madre tenía un papel en la educación y transmisión de valores, el matrimonio era una institución sagrada, un contrato entre un hombre y una mujer ante Dios, la fidelidad era una virtud del matrimonio, el divorcio estaba permitido, los hijos esperaban que honraran a sus padres, la homosexualidad se consideraba una abominación, la bisexualidad del concubinato entre varones, como hoy lo conocemos, no se menciona. Se habla de concubinato entre un hombre y una mujer, pero no se considera matrimonio y no está sujeto a las leyes y regulaciones del matrimonio, si no equivalía el concubinato al matrimonio. La violencia doméstica, pues se menciona, es un tema que aparece, por ejemplo, en Proverbios, se le condena la violencia del hogar y se exhorta a un buen trato en la familia. El adulterio se considera un pecado grave y se castiga ocasionalmente con la muerte. La violencia urbana pues sí existía, ¿verdad? Basta con ver unos textos del Antiguo Testamento y nos dar cuenta que se ponían buenos los moquetazos. No se mencionan explícitamente las adicciones, sin embargo hay varios pasajes que se refieren a comportamientos que podían ser considerados adictivos. Proverbios menciona el vino como una fuente de peligro, llama a abandonar el hábito del vino. Y en algunos relatos bíblicos se describe la búsqueda obsesiva del poder y la riqueza como un comportamiento adictivo. Acuérdense que la adicción no es solamente a sustancias, de verdad. Hay adicciones al poder, al placer, etcétera, etcétera. Y pues hay mención de drogas que puedan ser utilizadas, sea como medicamentos, pero también con efectos psicotrópicos. Esa es la situación. El Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, la familia extendida seguía siendo importante, pero va dando paso a la familia nuclear. El matrimonio es un compromiso mutuo basado en el amor y la fidelidad. Ojo, la base del matrimonio en el Nuevo Testamento es el amor y la fidelidad entre un hombre y una mujer. La figura del padre se va equilibrando con la figura de la mamá en cuanto a responsabilidad educativa. Se condena el divorcio, salvo en casos de infidelidad. Los hijos siguen siendo muy valorados, se enfatiza la necesidad de educarlos, se presenta a la familia como comunidad de fe, se condena la práctica de la homosexualidad. No aborda directamente el tema de la violencia doméstica, pero recomienda un buen trato de armonía, de amabilidad, de acuerdos dentro de la familia.
La violencia doméstica, ¿se acuerdan ustedes del buen samaritano lo que le pasó? ¿Sí? ¿Cómo estaba ahí tirado tomando el sol? ¿Por qué? Violencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el domingo de Pascua los discípulos de Maús invitan al peregrino a entrar, que le dicen, ¿por qué los caminos son peligrosos? ¿Peligrosos por qué? Bueno, pues ya Lucas nos había dado cuenta con el pasaje del buen samaritano que no era precisamente un hecho seguro andar caminando de noche, menos solos. El adulterio se considera un pecado grave, se amplía más allá la prohibición de lo físico. Dice, aquel que mire con malos ojos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Habría que revisar la estructura del acto humano para comprender el porqué de esta afirmación. Trataremos de decir alguna palabra más adelante. El adulterio se considera un pecado grave, hay que subrayar esto. Drogas y adicciones. Se hace de nuevo referencia a comportamientos que pueden tenerse como adictivos y, por ejemplo, mencionan embriaguez, gula, y se advierte sobre los peligros de la embriaguez. Hay referencia a sustancias como el vino mezclado con mirra, que puede tener efectos psicotrópicos. ¿A quién le ofrecieron vino mezclado con mirra? Tiene efectos analgésicos, psicotrópicos. No era nada más porque se lo encontraban ahí, no, sino que pues trataban de adormecerlo un poco. Los pueblos mesoamericanos, ¿por qué son importantes para nosotros aquí en América Latina? Si yo les digo, ¿quiénes son su familia de hijos, de padres y abuelos originarios aquí en la península? Levante la mano. ¿Y quiénes tienen padres, abuelos y quizás bisabuelos que provenían del centro de la República o nosotros mismos? Entonces no somos precisamente de los pueblos originarios de la Baja California, pero por ello tenemos que dar un vistazo. La época precolombina, pues encontramos muchas culturas y sociedades, cada quien con su propia estructura familiar y tradiciones. Algunas son matrilineales, otras son patrilineales, es decir, la referencia era al mamá o el papá, pero pues eso ya depende. En alguna familia nuclear era la unidad básica, sí, pero también había otra donde la familia extensa era la unidad básica. Hay una pluralidad de morfología familiar en las culturas mesoamericanas. La familia era importante transmisor de la cultura y la religión. Los padres tenían la responsabilidad de enseñar a los hijos, la poligamia era común. El divorcio era permitido, pero no era muy bien visto. Los mayas permitían el divorcio en caso de adulterio, abandono, impotencia o esterilidad. Los aztecas, más bien para ellos el divorcio no era tan común y se llevaba a cabo principalmente por mutuo acuerdo. La homosexualidad era común y estaba presente en varias sociedades. El concubinato heterosexual era una práctica común en varias sociedades mesoamericanas precolombinas. El adulterio variaba según las culturas y la época. Drogas y adicciones. No hay evidencia clara de adicciones a sustancias o comportamientos, pero sí consumían sustancias psicoactivas como el peyote. Estas sustancias eran consideradas sagradas y se consumían en ritos religiosos. Es interesante ver que cuando se exagera en el uso de hongos, pues puede haber gravísimas consecuencias. En el 93 que me ordené, inmediatamente me enviaron a estudiar y me destinaron a una comunidad. Recién llegamos ahí, nos bajamos del avión y nos mandaron a una comunidad parroquial para que aprendiéramos italiano, ¿verdad? Y ahí llegó una familia que su hijo había venido a México a una excursión y le habían dado en Oaxaca unos hongos que se llevó, los pasó, los consumió y ya tenía como una semana que no despertaba. Ya pues les dije cuál era el hongo y pues le dije, yo no sé esto, pero hay un psiquiatra religioso amigo que le echó un grito y me contesta. Y me dijo, ¿cuánto tienes? Si tiene más de 72 horas, diles que ya no va a despertar con ese hongo. Una variedad de hongos del sureste mexicano
y de Centroamérica. Y efectivamente nunca despertó. No sé si hasta la fecha viva, pero ya ese muchacho ya no despertó. Bueno, estos hongos los usaban en Mesoamérica y para uso religioso. Cuando se exagera, pues la cuestión puede llegar a esas situaciones tan complejas. Que si había violencia urbana en los pueblos precolombinos, pues basta ver con las visitas que hacían los tlaxcaltecas a los aztecas y así unos a otros, ¿verdad? No eran de cortesía, ciertamente. En nuestra península, aquí tenemos un problema muy grave. Hace falta un trabajo historiográfico serio. Tenemos un vacío de información. Hay estudios que están haciendo la UABC en el Instituto de Ciencias Históricas, algunos que versan precisamente sobre esta época precolombina aquí en Baja California. No sé cómo ande aquí la universidad local, creo que también está haciendo algún trabajo. Nos alegramos de que se esté trabajando y ojalá pronto vayan publicando. Mientras nos contentamos con la poca información que tenemos. La familia se basa en la comunidad y en los lazos de parentesco extendido. Tenían sociedades organizadas en torno a clanes que se basaban en lazos de parentesco y alianzas matrimoniales. Algunas veces se practicaba el matrimonio por rapto, en el que un hombre secuestraba a una mujer para luego casarse con ella. Hasta la fecha me acuerdo cuando era chiquilla decían, y se robó a la novia este muchacho. Y dice, ¿cómo que se la robó? Decía yo. Pues sí, se la robó. ¿Cuál se la robó? Ese si se fueron juntos, allá andaban aquí. No, pero así se dice. Ah, bueno, así se dice, ¿verdad? El rapto. Ya después se casaban y eso. No sé si por aquí se usaba el mismo término. Se la robó, dice. No veo que sea un robo, pero en fin. Los ancianos y los líderes de la comunidad tenían un papel importante en la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Por ejemplo, entre los cochimíes el matrimonio se establecía por acuerdo mutuo entre los padres de la pareja y por decisión de los propios novios. Hay poca evidencia sobre la existencia de la homosexualidad, pero sí se practicaba el transvestismo ceremonial. Algunos estudios sugieren que se tenían prácticas matrimoniales flexibles y abiertas. Se sabe que estas comunidades consumían diversas plantas y sustancias con fines medicinales y rituales y recreativos como el peyote. Bueno, y en nuestros días, ¿cómo está la situación de la familia? Bueno, pues la estructura social de la familia nuclear, ya estamos hablando del siglo XX, siglo XXI, ha evolucionado en las últimas décadas, incluyendo las familias monoparentales. Ya no hay papá y mamá, hay papá o hay mamá. Las familias reconstruidas, divorciados y vueltos a casar o que salen de un concubinato y entran a otro. Familias homoparentales, 2 hombres o 2 mujeres. Las familias adoptivas e incluso se denomina también las familias de un único elemento. Una persona que vive solo, pues es una familia de una sola persona. Sociológicamente ahí se le integra y así nos la reporta el INEGI además. Se ha prestado más igualdad a la igualdad de género, pero más atención a la igualdad de género en la familia. Ya por ejemplo yo veo que en las familias actuales ya no hay esa distinción entre tú bañas perros, lavas carros y limpias el patio. Ya todo el mundo le entra todo, ¿verdad? Sí había cuestiones de género, sí, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el internado de pregrado, el jefe de internos tenía que ser siempre un varón. ¿Por qué? Porque tenía que imponer disciplina. Ninguna mujer quería ser porque era una bronca, ¿verdad? Ahorita las mujeres salieron más bravas, lo hacen y lo hacen muy, muy bien, ¿verdad? O sea, no tenía razón de ser esa discriminación de que solo varones. Entonces, la igualdad de género es algo que, como sabemos, pues ya se ha estado trabajando. La globalización y la migración afectan la estructura y la dinámica de la familia, en particular a través de la separación, roles y responsabilidades de género, y aumento de uniones interculturales. Yo recuerdo mucho que tenía un compañero de Costa Rica que él decía que no comía ají, porque él no comía ají,
que es el ají, el chile, ¿no? Picante. Se casó con una compañera, ¿de dónde es ella? Del sureste, es de Guerrero. Y hace poco vinieron a visitarme. Y ya pues estaban ahí. Ya hice una pasta porque me llegaron de repente. No, pues vamos, no, aquí les digo, vamos, aquí hacemos algo. Y pues dije, y este cuate no come chile. Entonces ya no le puse chile. Y a la hora de servir, dije, oye, ¿dónde está ese chile? Pásame esa botellita que tiene aceite con chile. Y agarró y le echó media botella. Y dije, sale, está bien picosa. Le acuerde que... No, eso era antes. Entonces, como la interculturalidad, incluso en cosas de ese tipo, pues se va abriendo paso. Y digo eso, pero hay muchos otros signos dentro de los matrimonios de personas que provienen de distintas áreas geográficas que van incorporando valores distintos. Hay situaciones que enfrenta la familia actual, si por ejemplo la reproducción asistida, pienso en el FIV, fecundación in vitro, pienso en la inseminación artificial, pienso en la posibilidad de clonación, que replantean debates éticos y sociales sobre la paternidad, la maternidad, la familia y la definición de lo que es una familia. Y si pensamos en avances científicos que también sacuden a la familia, pues tendríamos que mencionar trasplantes. Yo creo que ahorita, gracias a Dios, tenemos una grande posibilidad de trasplantes que mejoran la calidad de vida. Pero también los trasplantes, por ejemplo, nos pueden llevar a un transhumanismo. Supongamos que hay un accidente donde dos señoras se quedan muy graves. A una le queda inservible el cuerpo y a otra le quedó muy bien el cuerpo, pero la cabeza no. Entonces, ¿qué hacemos? Armamos dos en uno. Le ponemos el cerebro de una en el cuerpo que quedó bien, supongamos que ya fuese posible, y ya que despierte, ¿con quién se va a ir la señora? ¿Con cuál de los maridos? ¿Verdad? Bueno, ahí ya estaríamos hablando de un transhumanismo, ¿verdad? Se dice que los órganos de la personalización, sea gónadas o cerebro, no está permitido trasplantarlos, porque pues ahora sí que se plantean situaciones chuscas, pero que ahí están, ¿verdad? También tenemos nosotros los problemas de los xenotransplantes. ¿Qué es un xenotrasplante? Bueno, un xenotrasplante son la obtención de órganos en especies no humanas que pues después se pueden implantar. ¿Hay muchos estudios? Sí. ¿Cuál es el problema? Pues el rechazo, las infecciones que a veces no ocasionan ningún problema en un animalito, pero en nosotros sí. Y cuando se usan tecnologías genéticas, hay lo que está ahorita estudiándose como memoria genética. Se programa genéticamente un órgano, unas células, pero después como que se acuerda y vuelve a hacer lo que hacía antes. Son cuestiones muy interesantes, súper interesantes, que obviamente van a sacudir la cuestión de la ciencia y de la familia. Actualmente se tienen políticas sociales para el cuidado infantil, el permiso parental, las políticas de igualdad de género, etcétera. El divorcio es una realidad cada vez más común en nuestros días. Dice, cásese por tanto, divórciese por la mitad. Hay quien anuncia así, ¿verdad? En las paredes, por ahí en la colonia donde yo estoy. El concubinato heterosexual y homosexual ha ido ganando popularidad en nuestros días. Muchas parejas eligen vivir juntas antes de casarse, incluso sin tener planes de casarse en el futuro. El matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad cada vez más común en nuestros días. Enfrenta resistencia de aquellos que se oponen por razones religiosas, culturales o políticas. La tendencia global, hablo de nivel social, legislativo, laico, de mentalidad, está a favor de la legalización del matrimonio igualitario y el respeto a la diversidad y a la inclusión. Basta con ver cuáles son los movimientos legislativos en las universidades, qué es lo que piensan los jóvenes. No digo que sea la doctrina de la iglesia, no, estamos hablando de la sociología de la familia en nuestros días. El adulterio sigue siendo un tema importante en la sociedad actual, aunque las actitudes hacia él han cambiado con el tiempo. Hay matrimonios tan abiertos, open mind, que ya no les importa, ¿verdad? Si hay o no una relación extramatrimonial,
siempre que cumplan los acuerdos que están entre ellos. Imagínense, ¿van a tener interés en casarse por la iglesia, ese tipo de pareja? Yo creo que no, ¿verdad? En algunos países el adulterio todavía se considera un delito contrastantemente, por unos así totalmente abiertos y por otros sigue siendo un delito. Se tiene consecuencias emocionales, sí, ciertamente, y pues es una es una experiencia de la separación que pues sí tiene consecuencias en muchísimas maneras. El Internet y las redes sociales han facilitado la infidelidad y pueden llevar a comportamientos engañosos y potencialmente adúlteros. Hay políticas incluso empresariales que impiden la relación de pareja entre sus empleados. ¿Para qué? Para evitar denuncias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se meten en broncas y tenemos que atender qué problemas de acoso, que mejor si van a andar de novios afuera, aquí ni se conocen, ¿verdad? Dentro de la empresa. Eso lo vemos mucho en las maquiladoras. Adicciones y drogas. Bueno, pues sí hay adicciones al alcohol, a diversas drogas, pero también a juego, tecnologías y trabajo. Me impacta mucho en este tiempo de pandemia las adicciones a los juegos que se constatan en algunos estudios. Y no me refiero simplemente a juegos, ahora sí que los jueguitos, no, apuestas. Hay gente que después de la pandemia quedó profundamente endeudada porque se ponía a jugar en Internet. Y personas que a veces uno dice, ¿cómo? Pues no pensé, bueno, ¿qué piensas hacer? Y el problema es que cuando se quedan solas, vuelven a apostar con la esperanza de salir de esa deuda que tienen. Y lo que generalmente hacen es endeudarse más. Bueno, hasta aquí tenemos ya una visión, ahora sí que súper rápida, pero que nos ayuda precisamente a tener eso, una visión de conjunto. Se puede, creo yo, establecer que muchos de los problemas que tenemos han sido problemas que de una u otra manera hemos tenido que enfrentar como humanidad en otras épocas, ¿sí o no? Pues sí. La novedad está en la forma, quizá pues antes no había adicción al juego por Internet, porque no había Internet, no había apuestas, pero ahorita ya hay. Yo hablo del síndrome del niño que se le satisface todo inmediatamente, ¿no? Le dan una tablet, le dan el biberón, pero no lo dejan llorar. Déjenlo que dure un rato, ahora le sirve hasta para madurez del sistema respiratorio. Pero ya no existe eso. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, 10 minutitos. Tenemos algunas reflexiones en torno a la familia. Y ahora sí que vamos a partir desde un punto de vista nuestro como iglesia. Primero, la familia peregrina en el tiempo, frente a gozos y esperanzas, a frustraciones y desesperanzas también, a dificultades y conflictos de la época en que le toca vivir. Es para nosotros claro que a partir de los años 60, la fractura entre normas de la iglesia y valores en muchos creyentes es evidente. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la planeación familiar, la Humanae Vitae, su génesis, su recepción. Me llamaba muchísimo la atención en una de las jornadas mundiales de la juventud, que mientras muchos periódicos decían los jóvenes con el Papa, los jóvenes se vuelcan a favor del Papa, los jóvenes encuentran una respuesta en la propuesta de la Iglesia. Y por ahí un infeliz sacó un artículo en primera plana. ¿Qué vimos en la basura de los campamentos de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud? Bueno, encontraron cosas que contradecían todo aquello que decía la prensa piadosa, ¿verdad? Entonces sí hay una separación de doctrina y vida que se subraya a partir de la década de los 60. El precepto cristiano del amor se promueve como criterio ético de la vida matrimonial y familiar.
es el precepto del amor. En nuestros días, en contraste con la doctrina de la Iglesia, se configuran muchas prácticas sociales y pues incluso dentro de una sociedad cristiana como la nuestra, pues hay muchas prácticas contradictorias. No solamente en el ámbito de la intimidad conyugal, sino también de políticas a favor o en contra de la familia, apoyada por gente creyente. Por ejemplo, católicos que apoyan propuestas legislativas con su apoyo a partidos que van en contra de la familia, que van a favor de algo que a veces nosotros como iglesia decimos no está bien, y sin embargo pues son católicos piadosos y son políticos que van en contra con su institucionalidad de lo que son las propuestas de las enseñanzas de la Iglesia. El Papa nos propone primerear a la persona en su situación real y concreta. Y eso es bien importante. O sea, yo al atender a una persona no voy a estar atendiendo en mi mente un ideal de matrimonio perfecto. No, tengo que ver a este matrimonio concreto, a esta familia específica en su realidad, buena, mala, como sea. Pero desde ahí tenemos que partir, de la aceptación de la realidad, con sus luces y sus sombras, sin idealismos abstractos. Muchas veces hemos actuado de una manera defensiva ante situaciones irregulares, matrimoniales. Aquí no los aceptamos, ustedes no están casados por la iglesia, váyanse a otro movimiento. O usted no puede hacer esto porque no está casada por la iglesia. Y pues tenemos a veces muy poca capacidad de mostrar caminos de felicidad a estas parejas. Se va a privilegiar muchas veces la legalidad, la ley, confrontándola con la moral de la felicidad, de la bienaventuranza. Hay una articulación pues siempre difícil entre conciencia y norma moral. ¿Qué es lo que se me pide y qué es lo que yo de buena fe estoy dispuesto a hacer? Hay un articulito por ahí que se llama Conciencia y Norma Moral, de un autor muy querido del padre Ponciano, Klaus Demer, que en paz descanse. Y pues ese lo están usando de referencia ahorita mucho en las actuales discusiones teológico-morales. Y él dice pues que se tiene que revisar muy bien la articulación, que la norma en sí tiene que encarnar un bien y que tiene que mover a la conciencia si está bien hecha a su favor, y si no, que hay que revisar la norma, pero que nunca se puede hacer de una norma un bulto tan grande que vaya a asfixiar a la conciencia. El ideal cristiano deja espacio a la imperfección. Pues sí, ¿quién es perfecto? Solo Dios. De ahí para abajo todos somos pecadores. Entonces la moral cristiana tiene que vérselas con la imperfección. Caer en el perfeccionismo, pues caer en una actitud anticristiana. Caer en de que yo puedo y me esfuerzo, el pelagianismo famoso, pues también es caer en una actitud anticristiana. En nosotros transcurre las fuerzas de la gracia y de la imagen de Dios que es cada ser humano, la antropología cristiana. Hay que también dar espacio a la mediación del tiempo. Dios actúa en el tiempo. Se va historizando la salvación, dice el padre Manuel Leal, ¿verdad? Porque Dios actúa en el tiempo. No es lo mismo un matrimonio a los 5 años, a los 10, a los 20, a los 30, 40, 50, 60. Son etapas diferentes. No es lo mismo un sacerdote recién ordenado a los 5, 10, 20, 30, 40, 50. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces Dios actúa en el tiempo y ahí se van esclareciendo y se van ordenando muchas cosas. Si no tenemos esto en cuenta, vamos a caer en el rigorismo, la ley por la ley, o al grado del relativismo, todo está permitido. Deseo estoy, es que si Dios no existe, todo está permitido.
Y en realidad estamos en un ateísmo práctico, donde Dios ya no tiene relevancia. Es un sentimiento y que no tiene resonancia en la vida. Platicando con un antiguo maestro de la Universidad Gregoriana, yo le planteaba una situación de la vida sacerdotal, de cuestiones de delito, de situaciones delicadas. Y me decía, mira, muchas veces el problema son los obispos, que usan un doble discurso y no aplican lo que dice la Iglesia. Y mientras no se resuelva esto, pues ¿de qué sirve todos los documentos de la Iglesia? Y qué terrible, ¿no? Qué terrible que a veces pueda ser eso una realidad. La tradición en la Iglesia nos reclama a tener en cuenta la complejidad del obrar moral, también de las circunstancias en que el obrar moral se realiza. ¿Por qué? ¿Qué nueva teología es esta? Dice, no, es una nueva teología, eso viene desde la época de Aristóteles y pasa por Santo Tomás. Y quien no lo crea, pues que revise el Suma Teológica, ahora no crean a nadie, hay que ir a comprobar, ser gente ahora sí que asidua al estudio como medio de contemplación. Y ahí nos dice las circunstancias en las que desarrolla el obrar la conducta, puede tocar la sustancia del obrar. Es decir, la calificación moral, las circunstancias. Si yo le digo, levanten la mano quienes estén de acuerdo en que matar a una persona no es bueno, que es un pecado. Yo creo que todos en línea máxima vamos a levantar la mano. Pero la defensa ante el injusto agresor para defender la vida inocente, caray, ¿verdad? Bueno, pues ahí son circunstancias. ¿Sigue siendo válido? Sí. Es una excepción a la ley basada en una circunstancia bien específica. La ley sigue siendo la ley, queda intocada. Pero, acuérdense, las circunstancias son parte importante del obrar moral. A partir del siglo XI, específicamente dentro de lo que es el matrimonio, pues se acentuó el concepto de contrato, ¿verdad? Un contrato matrimonial. Y muchas veces prevalece esa idea de contrato. Algunos moralistas y canonistas de la época decían, es que si lo declaramos un contrato, entonces cuando ya no quieran, igual van a estar obligados por un contrato. Como si yo me emociono y firmo un contrato para comprar una casa y de repente no me gustó la casa, pero está el contrato. Entonces hay que seguirlo pagando, ¿verdad? Entonces el contrato es una doctrina que en el siglo XI se acentuó para la comprensión de lo que es la familia. Nosotros tenemos que entender que la familia navega en un mar pues siempre un poco agitado en la historia. Y nuestra época no es una excepción. Hay muchas familias heridas, casos ahora sí difíciles, situaciones complejas. De modo que nosotros tenemos que superar esa propuesta binaria entre familias regulares e irregulares. Tenemos que entender la familia como una expresión del amor matrimonial, que es una analogía imperfecta del amor divino, nos dice el Papa. El amor matrimonial es una analogía imperfecta del amor divino. Por lo tanto, siempre va mucha posibilidad de crecer, ¿Quién va a agotar el amor divino en su matrimonio? Pues nadie. O sea, no me venga a decir ningún matrimonio que ya no podemos crecer más. Pero tampoco ningún seminarista, ningún sacerdote, ¿verdad? Porque todos tenemos como misión el mandamiento del amor. Para el tema que nos ocupa, hay que subrayar que en ocasiones, las uniones imperfectas, así denominadas, pueden contener elementos valiosos que pudieran tenerse como una analogía imperfecta del matrimonio. Por ejemplo, supongamos que yo en mi juventud, hace 2 años, me casé por X motivo y por la iglesia y todo, pero
me separé. Luego conocí a otra persona, nos casamos, tuvimos hijos, crecieron, somos una familia piadosa, hemos educado a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Hasta un seminarista o dos puede haber ahí, o monjitas, ¿verdad? Y alguien me dice, no, pues sabes qué, como tú estuviste casado, tienes que volver con tu anterior esposa, la cual ya tiene su esposo, sus hijos, y bueno, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué hay que hacer ahí? Son situaciones que hay que valorar. No es tan fácil decir, pues dale reversa y vete con la que estuviste casado por la iglesia. Eso se antoja incluso inhumano y en ocasiones puede ser hasta anticristiano. Y aquí estamos entrando al tema de los divorciados y vueltos a casar. Se busca redimensionar la pastoralidad del derecho canónico matrimonial. El Papa dijo en una ocasión que había muchos matrimonios nulos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. ¿Por qué? Bueno, porque el matrimonio presupone una opción de fe por el Dios revelado por Cristo, una opción de vida para que sea tal. Por ejemplo, si alguien llega y se presenta y dice, ¿quieres casarte para toda la vida? ¿Quieres respetar el matrimonio? Sí. Y de repente nos damos cuenta que andan diciendo, no, pues es que pues yo fui con el padre David y me preguntó eso. Si le digo que no me va a casar, pero como yo ya sabía, entonces yo sabía a qué contestarle, ¿verdad? Pero si no me va bien aquí, patitas para que las quiero. Y eso de respetar, bueno, pues hay un momento en que, pues ¿qué tiene, no? ¿Hay o no hay matrimonio ahí? ¿Tenía la intención de realizar un matrimonio cristiano esa persona? Y le estoy poniendo un caso blandito, ¿verdad? Hay casos que a veces nuestras más grandes fantasías quedan reducidas ante la realidad. Bueno, no existe una situación de divorciados y vueltos a casar. Existen muchas situaciones muy diversas y muy complejas de divorciados y vueltos a casar, que tienen que revisarse muy cuidadosamente. Por ello hay que acompañar a las familias. Y hay que tener mucho cuidado ante el riesgo de fragmentación pastoral. ¿Qué es eso de fragmentación pastoral? Pues una diversidad de criterios donde ya nadie sabe qué hacer. Arbitrariedad. No, mira, ve con el padre fulanito porque ese padre te da chance de lo que tú le digas. Como es buena gente, él te va a dar permiso. Lo que quieras, ¿verdad? Ahí con él. Entonces ahí andamos buscando al mejor postor como confesor para hacer lo que nos da la gana. Y no sé, en otras partes, aquí en la península de Baja California, eso no acontece, ¿verdad? Jamás. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Hay que tener cuidado de no separar verdad y misericordia. ¿Qué es eso? Por ejemplo, hay una persona que le encanta hacer quemazones, piromaníaco. Y fue a buscar trabajo en una gasolinera, luego en un depósito de madera que se quemó. Y luego se fue a una fábrica de fuegos esos de artificio y, que no creen, se quemó. Y ya se dieron cuenta que era un piromaníaco. Pero hay que ser compasivos y misericordiosos. Vamos dándole otra oportunidad. Caray. La verdad es que es piromaníaco y hay que tener cuidado de que no vaya a ser otra quemazón. Bueno, son 19:10, creo que nos estamos pasando. Un último comentario. Las ideologías. Ahorita está muy de moda la ideología del género. Hubo un tiempo con Pío XI que el comunismo era una ideología condenada. El comunismo es intrínsecamente perverso. Pío XI. Después Juan 23 dice, refiriéndose a las ideologías, la ideología tiene un origen en un intelectual que se muere y la ideología sigue evolucionando. Y muchas veces descubrimos elementos positivos en esa ideología en medio de otros elementos que no son aprobables. La ideología del género ahorita está surgiendo y hemos tenido respuestas muy condenatorias en ocasiones. Sí hay roles de género que no son aprobables, yo creo que sí. Sí hay discriminaciones, yo creo que sí.
¿Tenemos suficiente comprensión de lo que está generando esta ideología a nivel de genética, de sociología, de talante moral? Se está profundizando. Concluyo con esto. No es no hablar de la epigenética. En teología moral ahorita se está haciendo un estudio muy serio de epigenética. ¿Qué es eso? Si aquí hay 4 pianos y le cerramos los ojos a este muchacho que conoce de música y le ponemos primero una polonesa militar y la oye, ¿no? Y luego le ponemos las 4 estaciones de Vivaldi y la oye, ¿no? Y luego una Ave María, bla, y la oye. Y le decimos, a ver, levántate tú que conoces de música. Dinos, ¿en qué piano se tocó cada melodía? Y yo decir, no, pues, a ver, empieza por aquel, lo levanta y no tiene cuerdas. Bueno, este no, ¿verdad? Lo levanta y no tiene cuerdas. Y el de acá lo levanta y está completito. ¿En qué piano se tocaron las melodías? Pues en el único que se podían tocar, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre una determinación genética de uno de tus cabellos? Tienes más que yo. Bueno, no soy el más desprotegido. Y de una célula de tus neuronas. ¿Qué diferencia en configuración genética hay? Idénticas. ¿Cuál es la diferencia? Que una parte de las células se van a activar de esa carga genética para determinar un cabello, otro para determinar una neurona, otro es un hepatocito, otro es un miocito, otro es una nefrona, pero es el mismo piano. Eso es lo que se llama determinación epigenética. Y esa determinación continúa no solamente en la época embrionaria o fetal, continúa después del nacimiento. Y tiene repercusiones que hasta ahorita están en estudio, que nos van a ayudar a comprender mejor posturas, que ahorita podemos decir, hay que colgarlos, ¿verdad? O quemarlos en leña verde algunos, porque si quieren algunos. Bueno, yo creo que hay que tener mucha paciencia y mantener una actitud de apertura, de acercamiento, de estudio y de verdad. ¿Ok? Bueno, creo que pudiéramos seguir aquí. Les decía que me parecía esto como un tema para un curso de un año, pero pues alguna idea espero se haya quedado. Tenemos a continuación un espacio de preguntas para quien guste. Buenas noches. Qué bueno que no estamos en Grecia y en Roma, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención que mencionó usted la realidad de las cosas. Y me acordé en algunas prédicas que nos hablaban o nos hablan que Jesús se enfrentó a la realidad de su época y vino a darle plenitud a muchas cosas y todo lo que sabemos. Y la asocio con ahora lo que usted menciona de la realidad de la familia, o más bien la realidad del individuo que quiere formar una familia o una pseudofamilia. En contraposición con la fe cristiana, ¿no es un poquito adecuar nuestra fe o la teología moral a esas realidades con la finalidad de no caer en ser anticristianos? La pregunta es en concreto, no tener una posición laxista ante esas realidades que son diferentes y muy tremendas, que por su realidad misma se contraponen de frente con el pensamiento cristiano.
en el estadio y que lo hace por una corona que se marchita. Nosotros tenemos que esforzarnos por una corona que no se marchita. Entonces, como creyentes, nuestra opción de fe y nuestra opción de vida tiene que incluir esa opción de esfuerzo, de renuncia. O sea, no vamos a caer en una actitud de relativismo. Por ello decía que el obrar cristiano se circunscribe en lo que es la opción fundamental, la opción de vida, de donde surge el obrar cristiano. Si lo sacamos de ahí, entonces vamos a dar al imperio de la ley pues un valor, creo yo, exagerado. El mandamiento es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El primer mandamiento de la ley de Dios es el amor a Dios y al prójimo. Y yo creo que cuando amamos podemos ir y realizar cosas que inicialmente incluso podíamos tener como muy difíciles, si no imposibles. Pero tenemos que articular más la moral como respuesta a una experiencia de Dios, no simplemente a una ley que nos obliga por ser creyentes, lo cual, sin que no sea cierto, tiene como fundamento que nuestro obrar moral es siempre una respuesta a la experiencia del amor de Dios. Antes yo les decía, cuando ya ven que hay parroquias donde van puras personas mayores a misa, bien mijitas, bien mijitas. Entonces yo les decía, a ver, las que se porten bien por miedo al infierno, allá se van a ir a ver todas. Dios quiere que nos portemos bien porque nos amamos como hermanos y los amamos a Él, la amamos a Él. Y pues ya se reía, ¿no? En realidad, pues no es la ley por la ley, sino el amor como respuesta al amor de Dios. Y yo creo que en esa dinámica vamos a ir presenciando cosas muy, muy maravillosas. Otra, la dimensión eclesiológica de la moral. Sigue siendo la propuesta de la Iglesia una propuesta con las características del Evangelio. Si no es, yo creo que tiene que ser. Nuestra propuesta moral tiene esas características. Si quieres, ven y sígueme. O a veces queremos caer en el antiguo pecado, la tentación de ser como dioses y ser obedecidos de una manera muy dictatorial por los demás. Ahora, tenemos también que dar lugar al acompañamiento. Por ejemplo, en la experiencia como formador, en una ocasión se me presentó un seminarista y me dijo que ya se iba porque estaba muy mal académicamente, había reprobado. Cuando era pues una persona bastante capaz académicamente. Yo le dije que estaba bien, que bueno, que había decidido, que ya pues su discernimiento había tenido resultado, bla, 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 bla. Y le dije, nada más que te voy a pedir que salgas por la puerta de entrada, no por la puerta que sabrá de dónde esté o por una ventana. ¿Qué me quiere decir? Que salgas y antes te regularías académicamente. Ya pues, ya prepárate y adelante. Ya no era tonto, no lo es. Se puso con más calma, estudió, se llamó y le dijo, a ver, ven, ¿qué pasó? ¿Cuándo te vas? Ya avisaste que te vas. Luego vamos, padre, porque tengo que ir a barrer. Ah, bueno. Hey, ¿qué pasó? No, pero es que creo que ya no me voy a ir. Ah, qué bueno, ya me había dado cuenta. Nada más aprende la diferencia entre lo que Dios te pide y una dificultad en el camino. Y no lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. Si le hubiera dicho, ok, bueno, pues vete y ya tienes razón, no tienes capacidad. Es un sacerdote y creo que es un buen sacerdote. Entonces, el acompañamiento, ¿verdad? Muchas veces el distensionar. Y sobre todo, ver en concreto en la realidad matrimonial cuál es la génesis de un verdadero matrimonio. A veces no lo encontramos. Por ejemplo,
Alguien que puede haberse casado simplemente por el qué dirán, por un embarazo que surgió de improviso. Y que después no funciona. Distinto a cuando se van a casar y ya tienen proyectado y de repente, como dicen, se me chispoteó. Entonces, hay casos que hay que revisar uno por uno y ver la validez del consentimiento. Entonces, no es así como de que o todo sí o todo no. No creo que sea eso, ¿verdad? Hay que revisar con mucho cuidado. No sé si con esto puedo dar alguna luz a su pregunta. Gracias. Tenemos espacio para una pregunta más. Quien guste. Buenas noches, padre. En sí, a mí lo que me confunde un poco, no me queda muy claro, en cuanto a cómo podemos aplicar la misericordia a todas estas personas que han caído en esas ideologías, porque hay muchísimas ideologías y uno cómo los puede tratar cristianamente. A veces confundimos misericordia con compasión. La compasión hay que tenerla hacia todos. Una persona que ha cometido crímenes horribles y que lo condenan en países como en Estados Unidos a muerte o que a cadena perpetua, pues yo creo que debe tener compasión, ¿verdad? Pero tenemos que además unir a la misericordia la justicia, como el caso del piromaníaco, ¿no? O sea, yo puedo ser misericordioso y compasivo, pero en justicia no le puedo dar chamba en una gasolinera, ¿no? Tengo que retirarlo del material inflamable. Entonces, la misericordia aquí decimos que tiene, por así decirlo, 3 grandes arquetipos. La compasión, que es pues un movimiento del afecto, ¿no? Quien la ejemplifica es la parábola del buen samaritano. Y también la misericordia como postura ante el mal, el pecado. Sé efectivamente que existe algo malo o que existe algo que es contrario a las costumbres, a las tradiciones, a la familia, y sin embargo te perdono, te restituyo. Caso típico, pues el hijo pródigo, ¿verdad? O la misericordia ante el deudor, ante la falta, ante aquello que se nos debe en justicia. Como por ejemplo el administrador injusto, que lo escuchamos hace poco, ¿no? O sea, yo te perdono, tengo misericordia de ti, te cancelo tu deuda, que en justicia me la tendrías que pagar. Pero yo la perdono, es una actitud de misericordia. Para mí un caso que ejemplifica personalmente mucho lo que es la misericordia es el caso del Papa Benedicto XVI con su mayordomo, su ayudante de cámara. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Pero que le sustrajo documentos de su escritorio personal y lo entregó a medios de comunicación, no sé qué cosa por ahí. Total que se conocieron. En verdad, él reconoció, sí, yo los tomé. En justicia, se le hizo un proceso y lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, el Papa Benedicto se encargó de que no faltara nada a su familia. Casa, vestido, sustento. Y la misericordia llegó al indulto. Yo te perdono. Y le consiguió chamba. Le dio chamba. Entonces, ahí se ve un arco maravilloso para mí de misericordia, que atiende a la verdad, atiende a la justicia y llega al indulto. Pero no lo metió otra vez de ayuda de cámara del Departamento Pontificio.
¿Sí? Entonces, ¿cómo ejercer esa misericordia en situaciones que llamamos irregulares dentro del matrimonio? A veces caemos en cuestiones muy condenatorias. Y la pregunta es, ¿refleja eso la misericordia divina? A partir de la exhortación apostólica Amor y Leticia, se pide que se haga en cada diócesis pues una especie de equipo, ¿verdad?, que se encargue de asesorar eso, esas situaciones. No es si aquí lo tengan, que yo sepa en Tijuana no lo tienen. Pues formo parte de equipos de otras diócesis. Y cuando hay situaciones así, pues ya ven que ahorita está todo a una distancia muy cercana, ¿no? Y ya estamos conectados en distintas partes del mundo. Pero creo que vale la pena detenernos en eso. Sin condescender en que cada quien haga lo que le dé su gana y sin condescender con la ley por la ley. Primereando a la persona y atendiendo las circunstancias de su obrar. Y eso no quiere decir que se vale todo, ¿no? Espero no haber confundido más con la respuesta. Gracias. Tiene ganas de seguir hablando el Padre Eduardo. Bueno, agradecemos, Padre Eduardo, su presencia, el estar con nosotros en nuestro seminario diocesano del Sagrado Corazón de Jesús. También a nuestros invitados, a la comunidad del seminario, la comunidad de la Escuela de Teología, Movimiento Familiar Cristiano, otros invitados, padres de familia, de seminaristas y quienes nos han acompañado. Esta es una de las conferencias que fungen como actividades dentro de la Semana Cultural del Seminario. Queremos que pues, cada una de las actividades ayude a nuestro seminario en su crecimiento y en la celebración de estos 60 años de vida de nuestro seminario, pero también hemos querido pues, invitar a muchos de ustedes y aprender un poquito más de la experiencia de diversas personas, sacerdotes, profesoras y del Padre Eduardo, en este caso, que nos visita. Muchas gracias, Padre Eduardo, Dios lo bendiga en su ministerio como párroco en la ciudad de Tijuana, en la arquidiócesis. Y queremos entregarle un reconocimiento al Padre Eduardo. Dice así: Seminario Diocesano de La Paz se honra en otorgar el presente reconocimiento por su participación en la ponencia magistral con el tema Valor y situación actual de la familia, al presbítero Eduardo Ortiz, 15 de marzo 2023, en el marco de las celebraciones por los 60 años de fundación de nuestra casa formativa. Firma el Padre David Ojeda, rector, y su servidor, vicerrector. Felicidades, Padre.